Para todos nuestros oyentes, tengan ustedes un hermoso día. Que el soberano Dios bendiga vuestras vidas. A continuación quiero presentar a ustedes un tema muy especial, respondiendo una pregunta a uno de nuestros auditores. La pregunta es la siguiente. Me gustaría saber, me diera usted algunas indicaciones a través de la palabra del Señor respecto a la elección de servidores, de ayudantes, de oficiales o de diáconos, cualquiera que sea el nombre que usted le coloque a las personas que le colaboran en el servicio de la iglesia. Lo principal que usted tiene que considerar es que son servidores de Dios. Son servidores de Dios y tienen que tener ciertas características que específicamente están muy brevemente, en una forma escueta, concisa y precisa, señaladas en la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes entonces y vamos a orar primeramente. Señor, te agradecemos en esta oportunidad, la bendición que nos concedes de compartir con nuestros oyentes una respuesta a una inquietud. Y soberano Dios, yo pienso que esta es una pregunta común para muchos administradores de la obra. Y Señor, pocas veces se atreven a plantearla. Pero Señor, vamos a compartir una respuesta a partir de tu palabra y de la experiencia que la vida nos ha ido dando en la marcha de la administración de la iglesia. Tu bendición sobre cada vida y sobre cada oyente, que sea de grande edificación lo que hoy vamos a compartir. Te lo ruego por los méritos de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador, y por la ayuda de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Amén. Y bien, ¿en qué oportunidad específicamente en la palabra del Señor nosotros encontramos un requerimiento de buscar ayudantes para trabajar en la obra del Señor? Es precisamente aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Pero les quiero recordar que en el Antiguo Testamento también los hombres que dirigían, los hombres que tenían bajo su responsabilidad la dirección del pueblo, también tenían ayudantes, por supuesto. Encontramos, hay como referencia los ancianos que tenía Moisés, y encontramos también en la palabra del Señor cuando se habla, por ejemplo, de los 10 ancianos que se sentaban a las puertas de la ciudad para juzgar los juicios. El consejo que da el suegro a Moisés cuando lo ve tan atareado y tan ocupado. Entonces su suegro, mirando desde lejos, entendió muy bien el problema y le dice lo que Moisés tiene que hacer. Preocúpate de las cosas superiores y deja las más cotidianas a estos que te van a ayudar. De igual manera, quien administra una congregación, un encargado de obra, un pastor probando, un hermano diácono, como quieran llamarle, que está a cargo de una responsabilidad administrativa de unos congregantes, sean muchos o sean pocos, tiene que hacerse rodear de personas que le tienen que ayudar. O de otro modo, entonces ya no se va a concretar el objetivo primordial de la obra del Señor, la proclamación de su palabra, la enseñanza, la edificación, la construcción de la iglesia en el fundamento y en la doctrina de la fe, que es labor primordial de quien va al frente. Las situaciones cotidianas, la problemática que pueda ocurrir frente a las necesidades de los feligreses, la preocupación por los enfermos, no debe de ser una mirada primordial de quien administra. Tienen que haber personas que le ayuden a llevar esa labor. Y estas personas que colaboran, que trabajan en la obra del Señor,
tienen que tener, por supuesto, en primer lugar, la libertad con que Cristo los ha hecho libres. Y tienen que tener también un gran apego a la palabra de Dios, más que a las instrucciones de los hombres. Porque quien llega a los pies de Cristo se rinde a Cristo y lo acepta como su Señor y Salvador. Por lo tanto, deja atrás su vana manera de vivir, su vieja forma de vida, su viejo estilo de vida. Si antes a usted, oyente, le gustaban las mujeres, bueno, llega a Cristo y ya tiene que ordenar su vida. Y a usted, dama, llega a Cristo y tiene que ordenar su vida. Las cosas no son como a mí me parece, son como la Escritura lo señala. Y son como Dios quiere que nosotros le sirvamos. Porque permítame decirle que una vida licenciosa o una vida en fornicación, una vida en adulterio, podrá ser muy prolijo, muy trabajador, muy condescendiente, muy colaborador, muy mano abierta, podrá donar millones al servicio de la obra del Señor. Pero si está viviendo en adulterio y en fornicación, pues permítame decirle que de nada va a servir eso, porque un día va a venir el Señor y le va a decir: no os conozco. Pero si te dijimos, Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, apartaos de mí, no os conozco. Es que Dios no mira, amado oyente, cuánto dinero tú dispongas para los pobres, ni mira cuántos contactos tú tengas en medio de la comunidad para construir algo. Dios mira que tu corazón esté agradable y conforme al corazón de Dios. Vamos a leer entonces en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, allí, que nos muestra también esta situación por la pregunta que se me ha hecho. Recordemos que el libro de los Hechos es uno de los libros del Nuevo Testamento. Los otros son los 4 evangelios y también el Apocalipsis. Y todo lo demás que encontramos en el Nuevo Testamento son cartas. Inclusive el Apocalipsis también contiene cartas a las 7 iglesias. En este libro, una vez que encontramos aquí, en primer lugar, la manifestación poderosa del Espíritu Santo, encontramos aquí el primer discurso de Pedro, hay una arenga de Pedro y Juan ante el concilio, la curación de un cojo, y por supuesto que toda esta situación había hecho crecer la iglesia enormemente. Y debido al crecimiento de la iglesia, se estaban dejando de lado algunas situaciones sociales, domésticas, que no eran el punto de enfoque principal de la iglesia. Y eso es lo que señala la palabra del Señor cuando nosotros leímos el capítulo 6 del libro de los Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, eso no significa que este número se esté refiriendo a los apóstoles. No. Como crecía el número de interesados por aprender de la palabra de Dios, eso es lo que está diciendo allí. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, de los que no tenían un fundamento, un principio de la palabra del Señor, de los que no conocían bien a fondo las enseñanzas apostólicas, porque no podemos hablar aquí que ellos leían el Nuevo Testamento. No, todavía no se había escrito. Esta situación ocurre poco después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si nosotros tiramos un poquito de años, tal vez podríamos estar hablando del año 38
del año 40 de la era cristiana, es decir, no habían pasado más de 7 años de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, libros del Nuevo Testamento no habían escrito todavía, sino hasta el año 45 o 50 de la era cristiana. Por lo tanto, lo que aquí ellos tenían para leer no eran otra cosa más que los escritos antiguos, lo que nosotros conocemos hoy en día como lo que conocemos como la Tanakh, la compilación de los libros del Antiguo Testamento compuestos de la Torá, que eran los 5 libros del Pentateuco, los Nevi'im y los Ketuvim, es decir, los profetas y los escritos. Por lo tanto, había mucha necesidad de evangelización. ¿Qué pasaba? El versículo 1 continúa diciendo: hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, ¿de quienes? De los griegos, eran desatendidos en la distribución diaria. Esto se refiere a que habían viudas de hebreos residentes en Jerusalén y también había viudas de hebreos pero con lengua griega que habían llegado a Jerusalén en aquellos días y estaban radicados allí. Por lo tanto, había una discriminación en cuanto a la ayuda. Se daban ciertas preferencias. Se ayudaba más a las viudas auténticas de Jerusalén y se dejaba de lado a las viudas judías, pero que tenían habla griega, que provenían de otros lugares y habían llegado a Jerusalén. Entonces, ¿qué sucede? Los 12, dice la palabra del Señor, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: note usted aquí, ¿qué hicieron los apóstoles? Llamaron a las mismas personas entre las cuales se estaba presentando el problema social, los convocaron a todos, dice que era una multitud, y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahí está la clave. No es justo que quien administra, si está administrando bien, si está cumpliendo con su labor, si está haciendo su tarea, si está predicando la palabra, si está enseñando, si está dando doctrina, si está dando consejo, deje esa labor principal y fundamental por dedicarse a las atenciones domésticas y sociales. Un ejemplo, no se vería bien que el administrador de una congregación se dedique a solucionarle los problemas de posesión efectiva, de postulación a los subsidios, de postulación a las ayudas gubernamentales, a los hermanos de la iglesia, y se olvide de su enfoque principal. Yo tengo una experiencia de un hombre de aquí, de la ciudad de Valparaíso. Era un excelente administrador de la palabra. Podríamos decir que hasta había que sacar número para oírlo los días domingos porque el templo se repletaba. Pero ¿qué sucedió? Se involucró mucho en la administración municipal. Perdió el enfoque, claro que sí, perdió el enfoque. Su llamado era el pastorado. Su llamado no era el bien social y tampoco era la política. Por lo tanto, perdió de vista, perdió la visión, perdió la unción y nunca más volvió a ser el pastor que fue, porque desvió su mirada, desvió su camino. El pastor tiene que orientar a hombres y mujeres que quieran incursionar en la política, pero él no tiene que olvidar la base de su llamado. Entonces, ¿qué dice que hicieron estos hombres? Aquí en el versículo 2 estoy hablando. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, ¿qué le dijeron? Pues bien, entre ustedes buscad, hermanos, de entre vosotros, buscad
pues, hermanos, de entre vosotros. Lo primero que hacen los discípulos es un trato, lo primero que hacen los apóstoles es un trato igualitario. ¿Por qué razón? Porque eran creyentes en Cristo Jesús. Buscad, pues, hermanos, que era lo que el Señor Jesús les había enseñado. ¿Y quién decís vosotros que son mi padre y mis hermanos? Y él les dijo, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mis hermanos, son mis amigos, son mis parientes. Por eso los apóstoles los tratan aquí de hermanos. A 7 varones de buen testimonio. ¿Por qué le nombra el número 7? Esto depende. Depende si es una congregación con 10 personas, entonces podrá haber quien guía más 3 personas que le ayuden. Ya son 4, el guía y 3 personas, porque son 10. Son 10, evidentemente. Cuando hablamos en nuestro lenguaje criollo, no pueden haber tantos caciques cuando hay pocos indios. Siempre tiene que haber una representación equitativa. No se trata de dar puestos ni de dar cargos por figuración. No, en la obra del Señor nadie figura. ¿Sabe por qué? Porque a nadie le gusta sufrir. Y en la obra del Señor se sufre. Y el que no está dispuesto a sufrir por la obra del Señor, entonces no es un obrero aprobado. Aprobado, porque en la obra del Señor se sufre por ella. Y muchas veces hay que guardar silencio por la obra del Señor. Y no es justo que dejemos la palabra para servir a las mesas. Entonces buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Este número está indicando la perfección de Dios. ¿Manifestada de qué forma? No es que tengan que ser 7, no. Si la congregación es una iglesia de 1000 almas, bueno, ahí ya no son 7. En esa organización de 1000 personas tendrá que haber un departamento de ayuda social. Y ese departamento de ayuda social tendrá que tener una subdivisión de ayuda a los menesterosos, ayuda a los enfermos, ayuda a los que están presos. ¿Se da cuenta cómo crece? En la medida en que crece la membresía, así crece también el grado de la administración. Pero no es consecuente una iglesia que tenga 10 diáconos cuando son 20 personas. Creo que estamos exagerando, estamos dando cargos por cumplir y no debe ser así. Ahora, lo maravilloso de buscar estos 7 varones que dice, que yo le digo, aquí hay una enseñanza simbólica, 7 personas maduras. ¿Qué características debían de tener a estas personas que ellos iban a buscar como ayudantes para dedicarse a las cosas comunitarias, sociales de la iglesia creciente? Buen testimonio, número 1. Número 2, lleno del Espíritu Santo. Y número 3, y de sabiduría. A quienes encarguemos de este trabajo. Y aquí está lo importante, amados oyentes, que usted tiene que tener presente. El diácono no es un mero asiático haciendo reverencia. Sí, mi señor, no, mi señor, bueno, mi señor, no, mi pastor, sí, mi pastor, lo que usted diga, mi pastor, amén, mi pastor. No, no es así. El diácono es una persona con virtudes, con dones y con talentos para servir a la iglesia de Cristo. No para servir a la idea, a la costumbre o al carácter o al temperamento de quien está al frente. Los oficiales, los diáconos, los ayudantes,
como usted quiera llamarle, vuelvo a repetir, en primer lugar, son servidores de Cristo. Segundo, viven en la libertad con que Cristo los hizo libres. Y en tercer lugar, son personas con dones y talentos dispuestos para servir a Dios, no para complacer el gusto de los hombres. ¿Qué le quiero decir con esto? Que en un determinado momento usted, como administrador, puede tener una mirada frente a las cosas. Pero si los hermanos que están a su alrededor le dicen, pero ¿no le parece a usted que si lo hacemos de esta manera funcionaría mejor? Y si es aceptable, hay que reconocer y hay que decir amén. Amén. Y por eso usted no está perdiendo dignidad, respeto ni responsabilidad en el cargo, sino que está siendo consecuente con la ayuda que le quieren dar estos colaboradores, que tienen tres grandes características principales. En primer lugar, buen testimonio. Y cuando hablamos de personas de buen testimonio, por ejemplo, si alguien trabaja en un negocio, esa persona de buen testimonio paga sus impuestos. Y si tiene empleado, le paga correctamente a sus trabajadores. Le cumple con sus imposiciones. Tiene un trato respetuoso con toda la comunidad. No es un desalmado que los vecinos no lo quieren ni mirar. No es eso. No es un buen ejemplo. Y lo coloca la palabra del Señor. Dice, buen testimonio. Y el testimonio no es otra cosa de el olor que deja nuestro caminar en la vida entre las personas. Cuando yo llego a un lugar de trabajo y pregunto, vengo a hablar con don Carlos Gutiérrez. ¡Ah, el hermano Carlito! ¿Lo conoce usted? Sí, es muy buen hombre. Oiga, trabaja calladito, respetuoso, amable, educado y muy instruido, muy capaz. Yo lo tengo aquí de jefe. Lo tengo de jefe de sección. Ese es el hermano Carlito, como le dicen en su trabajo. Eso es buen testimonio. Pero hay algunos testimonios que del templo para adentro hablan muy bien de la palabra y de las cosas de Dios. Y del templo para afuera se les cae la gramática. Mire qué curioso. Hay una extraña simbiosis, una extraña metamorfosis. Mientras están en el templo, hablan muy caballeros, muy respetuosos. Pero en el trabajo hay que colocarle mascarilla con cloro y con amonio cuaternario, porque la grosería es lo que más se escucha. Y cuando usted va y pregunta, ¿está don Carlos? ¿Cuál Carlos? Carlito Gutiérrez. A ver, no lo ubico. Carlito, el que trabaja en tal sección. ¡Ah! El malo. Por algo le pusieron ese nombre. Por algo. Por algo es. Por algo es. Porque de otro modo me habrían dicho el hermanito. O el canito. Porque a los creyentes le dicen canito. Por no decirle canuto, le dicen canito. Pero está bien puesto. Es un apodo cariñoso, digno de llevar y de poner en alto. Buen testimonio. Entre la comunidad, los vecinos conocen a Carlito. Carlito, sí, aquí la herramienta que uno necesita, Carlito la tiene. Se inunda la calle, Carlito es el primero que está ahí limpiando la calle. Si algún vecino tiene algún problema, Carlito es el primer colaborador que hay.
buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Amables oyentes, vamos a descansar un momentito para luego proseguir. Y estamos hablando del testimonio. En cierta oportunidad fui a visitar una persona con quien yo necesitaba hablar. Y llegué y dije, ¿está don Iván? ¿Cuál Iván?, me dijeron. Don Iván tanto. Ah, me dijeron, el académico. Yo me quedé pensando un momento y le pregunté a uno de los muchachos que estaba ahí, como no me conocía, me iba a orientar rápidamente. ¿Por qué le dicen el académico? Habla 4 palabras, 3 garabatos y uno es entendible. Ahí capté por qué le decían el académico. Y los días domingos se ponía terno, corbata, Biblia e himnario. Y era pero un muy buen prosélito, pero muy mal cristiano. Buen testimonio. De eso quiere el soberano Dios, que estén revestidos los hombres que son servidores, ayudantes, oficiales, diáconos, como usted le quiera llamar. Buen testimonio. Marido de una sola mujer, no pendenciero, no dado al vino. Bueno, y las mismas características también para las damas, que refrenen su lengua, que no sean conventilleras, que no anden metidas en copucha, que no aportan a nada. Mujeres de su casa responsables y en su trabajo también responsables de sus labores. Buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Pero eso no es todo. Viene una característica mucho mayor todavía. Llenos del Espíritu Santo. Y esto verdaderamente, esa expresión tiene mucho contenido y quiero detenerme un momento en esta descripción, lleno del Espíritu Santo.